Mi esposo ganó 100 millones en la lotería y nos dejó en una gasolinera para irse con su amante. Apagó el motor en plena carretera y dijo: «Bájense, tengo que arreglar algo». Pensé que era otra de sus crisis, pero no volvió. 2 horas después mi hijo ya lloraba de hambre y yo seguía sin entender nada, hasta que vi las fotos en las redes. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Él sonreía con ella en un yate, con una botella de champaña en una mano y el cheque de la lotería en la otra. 100 millones. Mientras tanto, yo intentaba cambiar pañales con el vuelto de una gaseosa. Nadie en su familia quiso ayudarnos. Todos decían, seguro tenía sus razones, pero ahora que lo perdió todo y tocó a mi puerta con el estómago vacío, soy yo la que tiene razones para no abrir. Las primeras noches fueron las más duras. Mateo no dejaba de llorar preguntando por su papá. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años que su padre nos había abandonado por otra mujer y por dinero? Sus ojitos hinchados me rompían el corazón mientras dormía abrazado al pequeño camión de bomberos que Carlos le había regalado en su último cumpleaños. Al principio creí que regresaría, que todo había sido un malentendido, un momento de locura. Carlos no es así, me repetía mientras marcaba su número por enésima vez. Cada tono sin respuesta era como un puñal en el pecho. El teléfono que habíamos comprado juntos, con esa funda que elegimos el día de nuestro aniversario, ahora era solo un objeto frío que marcaba la distancia entre lo que fuimos y lo que quedaba de nosotros. 3 días después del abandono, el dueño de la pensión donde nos alojamos provisionalmente me mostró su teléfono con gesto incómodo. «Señora, ¿no es su marido?». En la pantalla, Carlos sonreía radiante junto a Verónica, su compañera de trabajo, esa que según él era solo una amiga. El yate, el champán, el cheque gigante de 100 millones. Todo era real. Su rostro mostraba una felicidad que hacía años no le veía conmigo. «No puedo creer que nos hiciera esto», murmuré, devolviendo el teléfono con manos temblorosas. El Land, dueño de la pensión, un hombre mayor de mirada compasiva, negó con la cabeza. «El dinero cambia a la gente, señora. He visto casos así antes». Pero no era solo el dinero. Era la traición que venía gestándose desde antes. Las llamadas a escondidas, las horas extra que nunca cuadraban, ese perfume diferente que a veces percibía en su ropa. Señales que ignoré, convencida de que nuestro amor era más fuerte, de que nuestra familia valía más que cualquier tentación. Intenté llamar a mis suegros. Carmen, mi suegra, siempre había presumido de su familia unida y sus valores intachables. Recuerdo sus palabras durante nuestra boda. «Ahora eres una Mendoza, y los Mendoza nunca abandonamos a los nuestros». Mentiras. Al cuarto tono respondió con voz cortante. «¿Qué quieres, Laura?». «Carmen, por favor». Carlos nos dejó a Mateo y a mí en una gasolinera. «No tenemos a dónde ir y...». Carlos nos contó todo. Me interrumpió. Dijo que lo presionabas demasiado, que nunca estabas contenta con nada. Seguro tuvo sus razones para irse. ¿Sus razones? ¿Has visto las fotos? Nos abandonó por otra mujer, por dinero. «No voy a hablar mal de mi hijo», sentenció. «Si las cosas no funcionaron entre ustedes, algo habrás hecho tú también». Después de esa llamada entendí que estaba completamente sola. La familia de Carlos cerró filas alrededor de él, justificando lo injustificable. Mi propia familia estaba dispersa. Mi madre en España cuidando a mi abuela enferma, mi padre hace años que no formaba parte de mi vida. Los ahorros se acabaron en una semana. La tarjeta de crédito conjunta que teníamos fue cancelada por Carlos, sin previo aviso. Cada mañana era una lucha para no derrumbarme frente a Mateo. Preparaba su desayuno con lo poco que teníamos. Forzaba una sonrisa mientras le peinaba su cabello rebelde, idéntico al de su padre, y salíamos a buscar algún trabajo que me permitiera alimentarnos. «¿Hoy veremos a papá?», preguntaba invariablemente cada mañana, con esa inocencia que me destrozaba por dentro. «Papá está de viaje, cariño», respondía, odiándome por mentirle. «Está trabajando lejos». «¿Y por qué no llama?», insistía con esa lógica aplastante de los niños. Porque donde está no hay señal. Las mentiras se acumulaban como deudas, y yo sabía que algún día tendría que pagarlas todas juntas. El dinero del subsidio apenas alcanzaba para lo básico. Una mañana, mientras buscaba trabajo en un centro comercial, la dependienta de una tienda me miró con curiosidad.
Tú eres Laura, ¿verdad? La esposa de Carlos Mendoza, el del premio de la lotería. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Así me veían ahora, como la tonta abandonada, la que no fue suficiente para retener a un hombre ni siquiera con un hijo de por medio. Ex esposa. Corregí con un hilo de voz. Qué fuerte lo que te hizo, dejarte así. Continuó, sin percibir mi incomodidad. Las fotos de él con esa modelo están por todas partes. Dicen que compraron una casa en la playa y que se van a casar. Cada palabra era como ácido sobre una herida abierta. ¿Casa en la playa? ¿Boda? Mientras tanto, yo había tenido que vender mi anillo de matrimonio para pagar un mes de alquiler en un apartamento minúsculo con humedades. Esa noche, cuando por fin logré que Mateo se durmiera, me permití llorar hasta quedar exhausta. No, solo por el abandono, sino por la humillación pública, por las miradas de lástima, por ese futuro que había imaginado y que ahora se desvanecía como humo entre mis dedos. No te reconozco, me había dicho Carlos meses atrás, quejándose de mi aspecto después del parto, de mi falta de energía, de que ya no era divertida como antes. Y tenía razón, no era la misma. Era una madre que se desvelaba por las noches cuando Mateo tenía fiebre, una esposa que dejó su carrera para seguirlo a él en sus ambiciones, una mujer que había puesto a su familia por encima de todo. Un mes después del abandono, encontré trabajo como camarera en una cafetería cerca de nuestro apartamento. La dueña, una mujer mayor llamada Teresa, me permitía llevar a Mateo cuando no tenía con quién dejarlo. El niño se sentaba en una mesita en la esquina, dibujando o jugando con sus pequeños dinosaurios de plástico, los únicos juguetes que pude rescatar de nuestra antigua vida. «Vas a salir adelante», me decía Teresa mientras limpiábamos las mesas al cerrar. «Eres más fuerte de lo que crees». Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero cada noticia sobre Carlos y Verónica me hundía un poco más. Las revistas del corazón los mostraban en fiestas exclusivas, en viajes exóticos, derramando el dinero que había cambiado nuestras vidas de formas tan diferentes. Cuando Mateo cumplió 4 años, celebramos su cumpleaños en el pequeño parque frente a la cafetería. No hubo payasos ni castillos inflables como había prometido Carlos. Solo un pastel sencillo, unas velas y los 2 empleados de la cafetería cantando el «Cumpleaños feliz». Por un momento pareció suficiente, hasta que Mateo me preguntó con sus ojos enormes: «¿Papá no va a venir a mi cumpleaños tampoco?». Esa noche lloró hasta quedarse dormido abrazado a la última foto que teníamos con Carlos, una donde los 3 sonreíamos bajo un árbol de Navidad. Yo la guardaba escondida, pero Mateo la había encontrado entre mis cosas. 6 meses después del abandono, recibí la primera carta del abogado de Carlos. Quería el divorcio. Las condiciones eran humillantes. Una pensión mínima para Mateo, ninguna para mí, y la exigencia de no hablar con la prensa sobre nuestra separación. El dinero, ese que había destrozado nuestra familia, ni siquiera se mencionaba en el acuerdo. Sentada en la barra de un café desgastado, con la carta arrugada entre mis manos, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. Ya no era dolor, ni siquiera rabia. Era algo más profundo, más definitivo. La certeza de que tenía que reconstruir mi vida desde cero, por mí y por Mateo. Fue entonces cuando lo vi entrar, alto, con una barba de varios días y ojos cansados que parecían cargar el peso del mundo. Se sentó 2 taburetes más allá y pidió un café negro. No era guapo de manera convencional, pero había algo en su forma de moverse, en su mirada, que transmitía una dignidad silenciosa. No supe entonces que ese hombre, Javier, cambiaría nuestro destino para siempre. Javier volvió a la cafetería, 3 días seguidos. Siempre a la misma hora, siempre pidiendo un café negro, siempre con la mirada perdida. Nunca hablábamos más de lo necesario, hasta aquella tarde de lluvia. La cafetería estaba vacía. Mateo coloreaba en su rincón y yo limpiaba las mesas cuando Javier entró empapado. Le ofrecí una toalla y nuestras manos se rozaron. Sus ojos estaban enrojecidos. «Gracias», murmuró. Me senté frente a él sin pensarlo. «¿Está bien?», pregunté. «Hoy hace 1 año», respondió con voz quebrada. 1 año desde que ella. No terminó la frase, pero entendí perfectamente. Conocía ese dolor. «Lo siento», dije. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esas palabras significaban algo. Elena murió en un accidente de coche. Continuó tras un silencio. Iba con nuestra hija, Amanda.
Elena no sobrevivió, pero Amanda sí. Tiene 5 años ahora. Mi hijo tiene 4. Respondí, señalando a Mateo. Se llama Mateo. Javier miró al niño y esbozó una sonrisa triste. Se parece a ti. Todos dicen que es idéntico a su padre. ¿Y dónde está él? Si puedo preguntar. La pregunta que siempre evitaba. Pero algo en la mirada de Javier, en su propio dolor expuesto, me hizo responder con la verdad. Nos abandonó. A mí y a Mateo. Ganó la lotería y se fue con otra mujer. Javier asintió lentamente. Algunas personas pierden lo que tienen. Otras tienen que perderlo todo para valorar lo que tenían. Esa tarde hablamos hasta el cierre. Javier me contó sobre Elena, pediatra y amante de los niños. Sobre Amanda, que desde el accidente apenas hablaba. Yo le conté sobre Carlos, sobre nuestra vida antes de la lotería, sobre cómo nunca imaginé que el dinero pudiera transformar tanto a una persona. ¿Crees que el dinero lo cambió? Preguntó mientras salíamos bajo la lluvia. Quiero creerlo. Es más fácil pensar que fue el dinero y no que siempre fue. Así y yo nunca quise verlo. Javier ofreció llevarnos a casa. En su coche había un asiento infantil y juguetes en el asiento trasero. Mateo se durmió apenas arrancamos. Vivo cerca del Parque Central, le indiqué. Yo también. A 2 calles de la biblioteca municipal. Cuando llegamos, Javier insistió en ayudarme a subir a Mateo hasta el apartamento. Gracias por escuchar, dijo en la puerta. Hace tiempo que no hablaba así con nadie. Gracias a ti también. Veces parece que nadie entiende lo que es estar solo con todo esto. Me miró con intensidad. Entró para dejar a Mateo en su cama y se fue. Mientras veía alejarse su coche, por primera vez en meses, no me sentí completamente sola. Al día siguiente, Javier llegó más temprano a la cafetería con Amanda. La niña tenía el pelo en 2 coletas desiguales y una expresión seria impropia, de su edad. Amanda, ella es Laura, dijo Javier. Laura, esta es mi hija. Me agaché para quedar a su altura. Hola, Amanda, es un placer conocerte. La niña no respondió, solo me observó con intensidad. No habla mucho, explicó Javier, en voz baja. No desde el accidente. No pasa nada. Mateo está por allá dibujando. Quizás quieras acompañarlo. Amanda miró a su padre, quien asintió. La niña se dirigió hacia Mateo, que coloreaba concentrado un dinosaurio. Se sentó frente a él sin decir nada. Mi hijo levantó la mirada y sonrió. Hola, ¿quieres colorear? Tengo muchos colores. Para mi sorpresa, Amanda tomó un crayón y comenzó a dibujar en la hoja que Mateo le ofreció. Javier observaba asombrado. Es la primera vez que se acerca a otro niño voluntariamente desde que perdimos a Elena. Los niños tienen una capacidad asombrosa para sanar y para ayudarnos a sanar a nosotros también. ¿Puedo invitarlos a algo?, preguntó de repente. A ti y a Mateo, este domingo. Hay un espectáculo de títeres en el parque. Hacía tanto tiempo que nadie nos invitaba a nada que casi rechacé por instinto. El miedo a la decepción, a la comparación con mi vida anterior. Pero la mirada esperanzada de Javier me hizo reconsiderar. Nos encantaría. El domingo amaneció despejado. Mateo estaba tan emocionado que apenas desayunó. Lo vestí con su conjunto menos gastado mientras peinaba su cabello rebelde, tan similar al de Carlos. Nos encontramos con Javier y Amanda junto a la fuente del parque. Él llevaba una mochila preparada para cualquier eventualidad. Toallitas, agua, snacks, protector solar. La marca de un padre que ha tenido que aprender a hacerlo todo. ¿Llegamos tarde?, pregunté, sin aliento después de la caminata desde la parada de autobús. Llegáis perfectos. Acaban de empezar a montar el escenario. Amanda llevaba un vestido amarillo y su pelo estaba peinado en una trenza. Parecía más relajada, aunque seguía sin hablar. Mateo comenzó a contarle sobre dinosaurios, sin parecer notar su silencio. Nos sentamos en una manta sobre el césped. Mientras los niños observaban cómo montaban los títeres, Javier sacó un termo y 2 tazas. Café, explicó. No es tan bueno como el de tu cafetería, pero... Gracias. No recuerdo la última vez que alguien me sirvió café a mí. El espectáculo fue sencillo pero mágico. Marionetas coloridas contaban la historia de una familia de ratones que perdía su casa y encontraba una nueva, mejor que la anterior. Observé a Mateo reír a carcajadas y sentí una calidez olvidada en el pecho. A mi lado, Javier parecía igualmente absorto, no en el espectáculo sino en Amanda.
Su hija, normalmente seria, mostraba una sonrisa tímida cuando los ratones hacían travesuras. Hace meses que no la veía sonreír así, susurró Javier con la voz cargada de emoción. Después del espectáculo, caminamos hasta un pequeño puesto de helados. Javier insistió en invitar, a pesar de mis protestas. Los niños correteaban delante de nosotros, Mateo hablando sin parar y Amanda escuchando atentamente. ¿Cómo lo haces?, preguntó Javier de repente. Para seguir adelante, quiero decir. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso antes. Un día a la vez, respondí honestamente. Por Mateo, principalmente. Cuando quiero rendirme, pienso en él, en cómo me mira, como si yo pudiera arreglarlo todo. No puedo fallarle. Javier asintió, comprendiendo perfectamente. Yo tengo días en que apenas puedo levantarme de la cama, confesó. La culpa es lo peor. Conducía yo. Debí. No, lo interrumpí tomando su mano instintivamente. No puedes pensar así. Fue un accidente. Nuestras manos quedaron unidas más tiempo del necesario. Había algo reconfortante en ese contacto, en la comprensión mutua del dolor. Mientras los niños disfrutaban sus helados, Javier me contó más sobre él. Era abogado, especializado en derecho familiar. Después del accidente, había reducido su jornada para cuidar de Amanda. Su suegra los ayudaba ocasionalmente, pero la relación era tensa. Elena era hija única. Sus padres me culpan, aunque no lo digan abiertamente, explicó. Y no puedo reprocharles nada. A veces yo también me culpo. Le conté sobre mi trabajo. En la cafetería, sobre cómo Teresa me permitía llevar a Mateo. Sobre mis sueños interrumpidos de terminar la universidad. Sobre cómo la familia de Carlos me dio la espalda cuando más los necesitaba. ¿Has considerado reclamar legalmente?, preguntó con su lado profesional emergiendo. Tienes derechos, y Mateo también. Lo intenté, respondí, pero él contrató al mejor bufete de la ciudad. Yo no podía permitirme ni la consulta inicial con un abogado. Javier guardó silencio un momento. Yo podría ayudarte, dijo finalmente. Sin coste, solo. Si quieres, claro. Acepté la ayuda de Javier. Al principio solo iba a hacer una consulta legal, pero pronto se convirtió en algo más. 3 semanas después de nuestra salida al parque, me encontré revisando documentos en su despacho mientras Mateo y Amanda jugaban en una esquina acondicionada para niños. Los términos que te ofreció Carlos son ridículos, dijo Javier, repasando el acuerdo de divorcio. Como mínimo, Mateo merece una pensión acorde a los ingresos actuales de su padre. No quiero su dinero, respondí instintivamente. Javier me miró con seriedad. No es para ti, es para Mateo. Es su derecho. Tenía razón, pero la idea de pedirle algo a Carlos me revolvía el estómago. Era como volver a exponerme, volver a ser vulnerable ante él. ¿Y si contraataca?, pregunté. Tiene recursos, contactos. Lo que tiene es un caso perdido, respondió Javier con confianza. Abandonó a su hijo. Ningún juez verá eso con buenos ojos, por muy bueno que sea su abogado. Esa tarde, mientras preparaba la cena para Mateo en nuestro pequeño apartamento, sonó el teléfono. Era Teresa, la dueña de la cafetería. Laura, cariño, tengo que hablar contigo. Su voz sonaba apagada. No sé cómo decirte esto, pero voy a cerrar la cafetería. Sentí que me faltaba el aire. El trabajo en la cafetería era nuestra única fuente de ingresos estable. ¿Por qué?, alcancé a preguntar. Los números no salen, hija. Llevo meses perdiendo dinero. Ya sabes cómo está la economía. Cuando colgué, me dejé caer en una silla. Mateo jugaba ajeno a todo con sus dinosaurios de plástico. No podía permitirme el lujo de hundirme. No ahora. Al día siguiente, mientras recogía mis cosas de la cafetería, Javier apareció con un sobre en la mano. «Tengo algo para ti», dijo con cierta timidez. «Un puesto como asistente legal en mi bufete. No es gran cosa, pero el horario es flexible y el sueldo mejor que el de la cafetería». Lo miré sorprendida. «Javier, no puedo aceptar eso. No estoy cualificada. Nunca he trabajado en un bufete». «Estabas estudiando Derecho antes de dejar la universidad, ¿no?», respondió. «Además, aprenderás rápido. Te he visto con los documentos de tu caso. Tienes instinto». Quise negarme. Odiaba sentirme en deuda, depender de alguien nuevamente. Pero Mateo necesitaba estabilidad, y yo no podía permitirme el orgullo. «Gracias», acepté finalmente. «Te prometo que no te decepcionaré». Empecé a trabajar en el bufete la semana siguiente. Al principio era abrumador. Terminología legal, procedimientos, clientes exigentes. Pero Javier fue paciente.
enseñándome paso a paso. Pronto descubrí que disfrutaba el trabajo, especialmente los casos de derecho familiar. Había algo profundamente satisfactorio en ayudar a madres solteras como yo a conseguir pensiones justas para sus hijos. Un mes después de comenzar, Javier me sorprendió con otra propuesta. La universidad ofrece un programa para retomar estudios interrumpidos, me explicó durante un descanso. Solo son 4 horas a la semana, compatibles con tu horario aquí. No puedo permitírmelo, Javier, respondí con tristeza. Apenas cubro nuestros gastos básicos. ¡Hay becas!, insistió, deslizando un formulario hacia mí. Ya he averiguado todo. Solo necesitas rellenarlo. Miré el formulario, sintiendo un hormigueo de esperanza. Terminar mi carrera había sido mi sueño antes de que Carlos entrara en mi vida, antes de que priorizara los suyos sobre los míos. ¿Y Mateo? No puedo dejarlo solo esas horas. Amanda y él podrían estar juntos, sugirió. Mi suegra los cuidaría. De hecho, dudó. Un momento, sería bueno para Amanda tener compañía. Así comenzó nuestra nueva rutina. 3 días a la semana, Mateo se quedaba con Amanda y la señora Ruiz, la madre de Elena. Al principio, la mujer mayor parecía resentida con mi hijo, como si su presencia subrayara la ausencia de su hija. Pero poco a poco, el carácter alegre de Mateo fue derritiendo su amargura. Se parece a Elena cuando era pequeña, me comentó un día al recoger a Mateo. Siempre hablando, siempre curioso. Para mi sorpresa, Mateo y Amanda desarrollaron una amistad extraordinaria. Mi hijo parlanchín y la niña silenciosa se entendían de una forma que los adultos no podíamos comprender. A veces los encontraba jugando sin necesidad de palabras, como si tuvieran un lenguaje secreto. Una tarde, mientras estudiaba para un examen, escuché algo que me dejó paralizada. Amanda estaba hablando. Era apenas un susurro, pero estaba contándole algo a Mateo sobre un dibujo que había hecho. Javier. Lo llamé con la voz temblorosa. Ven a ver esto. Cuando vio a su hija hablando, los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo apretó mi mano con fuerza. Ese contacto, ese momento compartido, significó más que cualquier palabra. A medida que pasaban los meses, nuestra vida iba tomando forma. El caso contra Carlos avanzaba lentamente, pero Javier me aseguraba que íbamos por buen camino. Yo progresaba en mis estudios y en el trabajo. Los niños crecían felices, ajenos a las complicaciones de los adultos. Y entre Javier y yo crecía algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Compartíamos cafés, conversaciones, preocupaciones y pequeñas victorias. Nos apoyábamos mutuamente en los días difíciles, cuando los recuerdos o el cansancio nos abrumaban. El primer año tras conocernos, celebramos el cumpleaños de Mateo en el pequeño jardín de la casa de Javier. Había globos, un pastel casero y algunos compañeros del colegio. Nada ostentoso, pero Mateo estaba radiante. Mientras mi hijo soplaba las velas, pensé en cuánto habíamos avanzado desde aquel día en la gasolinera. Esa noche, cuando los niños dormían, Javier y yo nos quedamos en el porche, contemplando las estrellas. Gracias, dije de repente, por todo esto, por ayudarnos, por creer en mí. No me agradezcas, respondió mirándome intensamente. Ustedes también nos han ayudado a nosotros. Amanda ha vuelto a hablar, a reír, y yo... No terminó la frase. No era necesario. Sabíamos lo que éramos el uno para el otro. Salvavidas en medio de la tormenta. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Javier me besó por primera vez. Fue un beso suave, casi tímido, como una pregunta. Respondí con toda la gratitud y el cariño que había crecido dentro de mí. No era la pasión arrolladora que una vez sentí por Carlos, sino algo más profundo, más sereno, construido sobre el respeto mutuo y la comprensión. Al separarnos, vi miedo en sus ojos. ¿En qué piensas?, le pregunté. En que no quiero arruinar esto, respondió con honestidad. Tengo miedo de que no esté listo, de fallarte como le fallé a Elena. No le fallaste a Elena, dije con firmeza. Fue un accidente, Javier. Y en cuanto a arruinar esto, vamos paso a paso. Sin presiones, acordamos ir despacio, respetuosos de nuestras heridas y de los niños. Pero la vida tenía otros planes. Una semana después, recibí una llamada que lo cambiaría todo. ¿Señora Mendoza?, preguntó una voz desconocida. Soy Patricia Guzmán, asistente social. Tenemos a Carlos Mendoza en el hospital municipal.
Ha sufrido un accidente y está preguntando por su hijo. El mundo pareció detenerse. Carlos. Después de casi 2 años sin saber nada de él, ahora estaba en un hospital pidiendo ver a Mateo. ¿Qué tipo de accidente?, pregunté con la garganta seca. No puedo dar detalles por teléfono, pero es grave. Ha perdido mucha sangre y... Señora Mendoza, él insiste en ver a su hijo. Dice que podría ser su última oportunidad. Colgué sintiéndome entumecida. ¿Qué debía hacer? ¿Negarle a un hombre potencialmente moribundo la oportunidad de despedirse de su hijo? ¿O exponer a Mateo a otro trauma, a otro abandono? Llamé a Javier inmediatamente. Su voz al otro lado de la línea me dio la calma que necesitaba. «Voy. Para allá», dijo sin dudarlo. «No tomes ninguna decisión hasta que llegue». Mientras esperaba, miré a Mateo dormido. Se veía tan en paz, tan ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿Qué era lo correcto? ¿Protegerlo de su padre o darle la oportunidad de despedirse? Y más importante aún, ¿estaba lista yo para enfrentar nuevamente al hombre que había destrozado nuestras vidas? Javier llegó en menos de 20 minutos. Me encontró sentada junto a la cama de Mateo, observándolo dormir. Sin decir palabras, se sentó a mi lado y tomó mi mano. «No sé qué hacer», confesé con la voz quebrada. Por un lado, si realmente está grave, ¿tengo derecho a negarle ver a su hijo por última vez? ¿Y por otro?, preguntó Javier suavemente. ¿Por otro? ¿Qué pasa si no es tan grave? ¿Y si esto es solo otra manipulación? No quiero que Mateo se ilusione para luego sufrir otro abandono. Javier apretó mi mano. ¿Qué dice tu instinto? Miré a mi hijo, tan parecido a Carlos, y sentí un nudo en la garganta. Que Mateo merece la oportunidad de conocer a su padre, aunque sea brevemente. Que algún día me preguntará por él, y no quiero tener que explicarle que le negué esta oportunidad. Entonces, vamos, respondió Javier. Pero con condiciones. 1 hora después, estábamos en el hospital. Mateo, adormilado pero curioso, sostenía mi mano con fuerza. Le había explicado que su papá estaba enfermo y quería verlo. No había entrado en detalles. ¿Mi papá vive aquí?, preguntó, mirando el edificio blanco. No, cariño. Está aquí porque necesita que los médicos lo ayuden a sentirse mejor. ¿Como cuando me duele la barriga y me das jarabe? Algo así, respondí, intentando sonreír. La asistente social nos esperaba en recepción. Era una mujer de mediana edad con expresión cansada. «Señora Mendoza, gracias por venir», saludó formalmente. «El señor Mendoza está en cuidados intensivos. Los médicos han permitido una visita breve. Quiero hablar con él primero», dije con firmeza. «A solas», la mujer asintió. «El niño puede esperar aquí con...», miró a Javier interrogante. «Javier García, abogado de la familia», se presentó él, profesional pero protector. Me acompañaron por pasillos antisépticos hasta una habitación custodiada por un policía. Ese detalle me puso en alerta. ¿Por qué había seguridad? 10 minutos, indicó una enfermera, abriendo la puerta. El hombre en la cama apenas se parecía al Carlos que recordaba. Estaba demacrado, con el rostro pálido y conectado a varias máquinas. Un vendaje cubría parte de su torso. Al verme, intentó incorporarse. «Laura». Su voz era apenas un susurro. «Viniste. No vine por ti», aclaré, manteniéndome a distancia. «Vine porque Mateo merece conocer a su padre, aunque sea él mismo que nos abandonó en una gasolinera». Carlos cerró los ojos, como si mis palabras le hubieran causado dolor físico. «Me lo merezco», admitió. «Todo esto lo merezco». «¿Qué te pasó?», pregunté, notando por primera vez las esposas que lo unían a la cama. «Verónica», comenzó y luego se detuvo. «El dinero se acabó. Las inversiones salieron mal. Empezamos a discutir. Ella tenía una pistola. No sé si quería asustarme o realmente dispararme, pero el arma se disparó durante el forcejeo. La historia sonaba sacada de una telenovela barata, pero su estado confirmaba que había algo de verdad. ¿Dónde está ella ahora? Detenida. Me culpa a mí de todo. Una parte de mí sentía una satisfacción amarga. El karma, finalmente. Pero otra parte, la que una vez amó a este hombre, sentía una pena profunda por lo que se había convertido. «¿Por qué quieres ver a Mateo?», pregunté directamente. «¿Por qué ahora?». Carlos intentó moverse y una mueca de dolor cruzó su rostro. «Porque podría morir, Laura. La bala perforó cerca del pulmón. Y no quiero irme sin pedirle perdón, aunque no lo entienda ahora. Sin que sepa que su padre, a pesar de todo, lo amaba.
¿Lo amabas? Mi voz se llenó de incredulidad. ¿Cuando nos dejaste en esa gasolinera? ¿Cuando bloqueaste mis llamadas? ¿Cuando te negaste a pagar una pensión decente? ¿Eso es amor para ti? Estaba cegado. Respondió, lágrimas rodando por sus mejillas demacradas. Por el dinero, por Verónica, por la vida fácil, perdí todo lo que realmente importaba. Lo observé en silencio. ¿Cuántas veces había soñado con este momento? Con Carlos arrepentido, suplicando perdón. En mis fantasías, yo me mantenía fuerte, implacable. Pero la realidad era diferente. No sentía triunfo, solo un cansancio infinito. Traeré a Mateo, dije finalmente, pero con una condición. No le dirás que te estás muriendo. No lo cargarás con esa culpa. Será un encuentro breve y positivo. Si algún día te recuperas, podrás construir una relación con él poco a poco, con mis términos. ¿Entendido? Carlos, asintió débilmente. Gracias, Laura. Nunca te merecí. Salí de la habitación con emociones contradictorias. En la sala de espera, Mateo jugaba con un rompecabezas junto a Javier, que me miró interrogante. Está bastante mal, le susurré. Una herida de bala. Al parecer, su novia le disparó durante una discusión. Javier silbó por lo bajo. ¿Estás segura de esto? No, admití. Pero creo que es lo correcto. Me agaché frente a Mateo. Cariño, ¿recuerdas lo que te expliqué sobre tu papá? Mateo asintió solemnemente. Que está malito, y por eso no podía estar con nosotros. El nudo en mi garganta se apretó. Esa había sido mi explicación piadosa, mucho más fácil que la verdad. Exacto. Ahora vamos a verlo, pero solo un ratito. Porque necesita descansar, ¿vale? Mateo tomó mi mano con confianza absoluta. La confianza de un niño que nunca ha sido traicionado por su madre. La habitación parecía más pequeña con todos dentro. Carlos se había incorporado ligeramente, y alguien había cubierto las esposas con una sábana. Al ver a Mateo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hola, Mateo», dijo con voz temblorosa. «Eres tan grande, tan guapo. Mi hijo, normalmente parlanchín». Se quedó callado, observando con curiosidad al extraño en la cama. «¿Tú eres mi papá?», preguntó finalmente. Carlos asintió, incapaz de hablar. «¿Te pareces a mí?», continuó Mateo, acercándose cautelosamente. «Tenemos el mismo pelo». «Sí», logró responder Carlos. «¿Tienes mis ojos también?». Mateo me miró, buscando confirmación. Asentí con una sonrisa forzada. «¿Por qué estás en el hospital?», preguntó Mateo. «Tuve un accidente», respondió Carlos, «pero los médicos me están cuidando muy bien. Cuando yo me lastimo, mamá me pone una curita y me da un beso». «¿Tu mamá te cuida también? ¿Tu mamá te cuida también?». La inocencia de la pregunta nos golpeó a todos. Carlos miró a Javier, que se mantenía discretamente en segundo plano, y algo pareció romperse en su expresión. «No, pero tengo buenos médicos». Mateo, siempre generoso, se acercó más a la cama. «Puedo prestarte a Diego si quieres», ofreció, refiriéndose a su dinosaurio de peluche. «Él me cuida cuando estoy enfermo». Carlos extendió una mano temblorosa y acarició el cabello de Mateo. «Gracias, campeón. Eres muy valiente». El encuentro duró apenas 10 minutos. Mateo habló sobre su escuela, sus amigos, y tío Javier, y Amanda. Carlos escuchó con atención, haciendo preguntas sencillas, manteniendo la compostura a pesar del dolor evidente. Cuando la enfermera indicó que el tiempo había terminado, Mateo se despidió con naturalidad. «Adiós, papá. Espero que te mejores pronto». En el pasillo, una vez que Javier se llevó a Mateo a la cafetería, la asistente social me abordó. «Señora Mendoza, hay algo que debe saber. El pronóstico del señor Mendoza es reservado, pero quiere modificar su testamento. Ha pedido nombrar a su hijo como beneficiario principal». La noticia del testamento me dejó aturdida. ¿Carlos nombrando a Mateo como beneficiario? ¿Después de 2 años sin aportar ni un centavo para su manutención? ¿Qué queda de su fortuna?, pregunté a la asistente social. «No estoy autorizada a revelar esa información», respondió. «Pero el señor Mendoza ha solicitado hablar con usted nuevamente, a solas». Javier regresó con Mateo, que traía una caja de jugo y galletas. «¿Todo bien?», preguntó Javier, notando mi expresión. «Carlos quiere hablar conmigo otra vez», expliqué. «¿Podrías llevarte a Mateo a casa? Es tarde y mañana tiene escuela». «Por supuesto», respondió, aunque percibí su inquietud. «¿Estás segura de que quieres quedarte sola?». «Estaré bien», le aseguré. «Esto es algo que necesito resolver por mí misma». Me despedí de Mateo con un beso
y lo vi alejarse de la mano de Javier. Verlos juntos, tan naturales, me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar a Carlos nuevamente. La habitación estaba más oscura ahora. Solo una pequeña lámpara iluminaba el rostro cansado de Carlos. Parecía haber envejecido años en apenas unas horas. «Gracias por traerlo», dijo en cuanto entré. «Es un niño maravilloso». «Lo es», respondí sentándome a cierta distancia. «Y lo ha sido sin tu ayuda». Carlos asintió, aceptando el golpe. «La asistente social me dijo que quieres modificar tu testamento». «Sí», confirmó. «Quiero dejarle todo a Mateo. Lo que queda, al menos». «¿Y qué queda exactamente?», pregunté con escepticismo. «¿Deudas? ¿Problemas legales?». Carlos intentó reírse, pero terminó en un ataque de tos. «No es tanto como era», admitió, cuando se recuperó. «Pero tampoco es poco. Unos 2 millones aproximadamente. Y la casa de la playa. La cantidad me sorprendió. Todavía era una fortuna». «¿Por qué ahora?», insistí. «¿Por qué no antes, cuando realmente lo necesitábamos? Porque era un imbécil», respondió con franqueza. «Estaba obsesionado con Verónica, con la vida de lujos. El dinero me cambió, Laura. O quizás solo reveló quién era realmente». Guardé silencio, procesando sus palabras. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó. «Que empecé a echarlos de menos. A ti, a Mateo. En medio de las fiestas, los viajes, cuando Verónica estaba demasiado borracha o drogada para hablar. Pensaba en las noches en que leíamos cuentos a Mateo juntos, en los domingos de película y palomitas. Demasiado tarde para arrepentimientos», dije, aunque sin la dureza que pretendía. «Lo sé», asintió. «No espero tu perdón, Laura, ni siquiera lo merezco. Pero Mateo sí merece tener un futuro seguro. Estudios, oportunidades, todo lo que yo debí proporcionarle estos años». Lo observé con detenimiento, buscando signos de manipulación. Pero solo vi a un hombre derrotado, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. «De acuerdo», acepté finalmente. «Un fideicomiso para Mateo es justo, pero con condiciones. Yo administraré ese dinero hasta que cumpla la mayoría de edad, y no quiero que se entere de esto ahora. Es muy pequeño para entender de herencias y testamentos». «Como tú digas», cedió Carlos. «Confío en tu criterio. Siempre fuiste la sensata». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Tantas cosas por decir, tantos reproches acumulados, y ahora parecían insignificantes frente a la posibilidad de su muerte. «¿Duele?», pregunté, señalando su herida. «No tanto como debería», respondió con una sonrisa triste. «Los médicos dicen que es por los medicamentos, o tal vez porque merezco algo peor que el dolor físico». «No digas eso», me sorprendí diciendo. «Nadie merece sufrir. Tú sufriste por mi culpa», replicó. «Tú y Mateo. Os abandoné cuando más me necesitaban. ¿Cómo pudiste seguir adelante? ¿Cómo lograste no odiarme?». La pregunta me tomó por sorpresa. Realmente no lo odiaba. Pensé en los meses de rabia, de noches llorando hasta quedarme sin lágrimas, de impotencia ante las fotos de él y Verónica derrochando el dinero de la lotería. «Sí te odié», admití. «Mucho tiempo. Pero el odio consume demasiada energía, y toda mi energía la necesitaba para Mateo. Para sobrevivir». Carlos extendió su mano hacia mí. Dudé un momento antes de tomarla. «Ese hombre, Javier. Parece bueno», dijo con esfuerzo. «Mateo habla de él con cariño». «Lo es», confirmé. «Nos ayudó cuando nadie más lo hizo. Nos dio trabajo, apoyo, un futuro». «¿Lo amas?». La pregunta me descolocó. ¿Tenía Carlos derecho a preguntar eso? «Sí», respondí finalmente, de una manera diferente, más madura que lo que sentía. «Por ti». Menos apasionada quizás, pero más sólida. Carlos cerró los ojos, como asimilando el golpe. «Me alegro por ti, de verdad. Te mereces ser feliz». Un médico entró en la habitación, interrumpiendo nuestra conversación. «Lo siento, pero el paciente necesita descansar», dijo mientras revisaba los monitores. «Puede volver mañana en horario de visitas». Me levanté, liberando la mano de Carlos. «Volveré mañana», prometí. «Traeremos a un notario para el testamento». Carlos asintió débilmente. «Gracias, Laura, por todo». Al salir del hospital, la noche era fresca y despejada. Respiré profundamente, sintiendo un peso menos sobre mis hombros. No era perdón,
Exactamente. Era más bien aceptación. La vida había seguido su curso y todos habíamos cambiado. Llamé a Javier desde un taxi. «Ya voy para casa», le dije. «¿Mateo está bien?» «Dormido como un tronco», respondió. «¿Y tú? ¿Cómo estás?» «Extrañamente en paz», admití. «Te contaré todo cuando llegue». Esa noche, después de relatarle mi conversación con Carlos, Javier me abrazó en silencio. No había celos en él, solo comprensión. «¿Crees que sobrevivirá?», preguntó finalmente. «No lo sé», respondí, honestamente. «Pero creo que por primera vez en años está haciendo lo correcto». Al día siguiente, un notario visitó a Carlos en el hospital. El testamento fue modificado. Mateo recibiría todo, bajo mi administración hasta su mayoría de edad. La casa de la playa se vendería y los fondos se añadirían al fideicomiso. Carlos mejoró gradualmente en las semanas siguientes. La bala había causado menos daño del inicialmente evaluado. Cuando le dieron el alta, me sorprendió su petición. Quisiera ver a Mateo nuevamente, regularmente, si es posible, ser parte de su vida, aunque sea mínimamente. La vieja Laura habría cedido inmediatamente, ansiosa por complacer y mantener la paz. La nueva Laura lo consideró detenidamente. «Podemos intentarlo», respondí. «Visitas supervisadas al principio. Y necesitas ser constante, Carlos. Nada de aparecer y desaparecer de su vida según te convenga». «Entiendo», aceptó. «Será como tú digas». Las primeras visitas fueron incómodas. Mateo, aunque contento de ver a su padre, estaba más apegado a Javier. Carlos lo aceptó con dignidad, esforzándose por construir una relación desde cero. Verónica fue procesada por lesiones graves y quedó en libertad condicional. Según los rumores, había huido al extranjero con lo poco que quedaba del dinero de la lotería. Carlos nunca la mencionaba. 6 meses después del incidente, Javier me propuso matrimonio. Fue una noche sencilla, en el mismo parque donde habíamos asistido al espectáculo de títeres. Los niños estaban presentes, cómplices de la sorpresa. «No, es necesario que respondas ahora», dijo Javier nervioso como nunca lo había visto. «Sé que es complicado, con Carlos de vuelta en la vida de Mateo, con nuestras historias previas». Lo interrumpí con un beso. «Sí», respondí simplemente. «Sí quiero». Amanda, que ahora hablaba con fluidez, aplaudió emocionada. Mateo abrazó a Javier con fuerza, llamándolo papá por primera vez. Le conté a Carlos sobre el compromiso en su siguiente visita con Mateo. Esperaba resentimiento, quizás incluso oposición. Pero me sorprendió nuevamente. «Te deseo toda la felicidad del mundo, Laura», dijo con sinceridad. A los 2, a los 4 en realidad. Cuando se marchaba, me detuvo con una pregunta. «¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente?» Miré a los ojos, a ese hombre que tanto daño nos había causado, pero que ahora se esforzaba por enmendarlo. «Ya lo hice», respondí, sorprendiéndome a mí misma. «No por ti, sino por mí. Porque el perdón no es un regalo para quien lo recibe, sino una liberación para quien lo otorga». Carlos asintió, con lágrimas contenidas, y se marchó en silencio. Esa noche, acostada junto a Javier, pensé en los extraños caminos que había tomado mi vida, en cómo el abandono más doloroso me había llevado a encontrar un amor más profundo y verdadero, en cómo Mateo ahora tenía no uno, sino 2 padres que lo amaban, cada uno a su manera. El perdón no había borrado el pasado ni justificado lo injustificable, pero me había permitido cerrar una herida y avanzar sin el peso del rencor. Me había liberado. «¿En qué piensas?», preguntó Javier acariciando mi cabello. «En que a veces los caminos más difíciles nos llevan exactamente donde necesitábamos estar», respondí, acurrucándome contra su pecho. Afuera, la vida continuaba. Mateo crecería conociendo la verdad, siendo la verdad, pero también sabiendo que el perdón es posible, que los errores, por grandes que sean, no tienen que definir eternamente a quien los comete. Y sobre todo, que el amor, el verdadero, no se encuentra en los grandes gestos o las fortunas, sino en la presencia constante, en el apoyo diario, en esos pequeños momentos que construyen, día a día, una familia.